Buenas tardes, mis hermanos. En reemplazo de mi papá, voy a entregar la palabra en este momento, la que se encuentra en San Mateos 9, versículos 21 y 22. Y dice de esta manera: en el nombre de Jesús la leemos, porque decía dentro de sí: si tocare solamente el manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora o en ese mismo momento, como dice otra versión. En otra versión también dice que la mujer decía dentro de sí: si tocara solamente el borde del manto del maestro, seré sana. Acá dice salva, pero tiene que ver con que el Señor la salvó de la enfermedad que era el flujo de sangre de 12 años. Eh, Sentí en mi corazón de entregar esta palabra para darnos ánimo a todos, hermanos, y entender un principio básico, fundamental en los cristianos, tiene que ver con el ánimo. La palabra del Señor establece aquí en esta historia, en este relato, y también en el relato del endemoniado ganadero, que Jesucristo tiene ánimo para darle a las personas. Por ejemplo, acá eh, antes de decirle al Señor que fuera salva, que fuera sana, le dijo en el 22, si usted lo lee, dice: pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: ten ánimo. Le dio ánimo primero que todas las cosas, porque pensemos que ella era una mujer despreciada, humillada, vivía en soledad, despreciada, ¿cierto? Por la enfermedad que era considerada una maldición en el fondo. Entonces ella vivía marginada de la sociedad de alguna manera, no se podía acercar a nadie, nadie podía hablar con ella, y me hacía pensar cuando de alguna manera antes estuve también marginado de alguna forma uno, por los pecados, ¿cierto? Eh, por ser inconversos, en el sentido de que uno vivía una vida más oscura que una vida en luz. Eh, y uno igual se sentía humillado, no por otros, sino por la vida misma, porque yo pensaba en mí, decía: pucha, quiero estudiar y no he podido hacerlo, me sentía solo, me sentía triste, muchas veces depresivo, deprimido, hasta que alguien me habló de Cristo y volvió la esperanza a mí, como volvió a esta mujer. Fíjense que apareció Cristo, que andaba en estos lugares orando por las personas, hizo muchos milagros. Usted lee San Mateo, está lleno de milagros. Eh, Le dio vista a los ciegos, sanó endemoniados, sanó niñas, gente que estaba realmente mal. Y entre esos a esta mujer, la del flujo de sangre por 12 años, una enfermedad, no sé, en sus partes íntimas. La verdad que era cruenta la enfermedad, una tremenda infección dicen los teólogos que era una infección que le producía un sangramiento todo el día prácticamente, y que no la pudieron detener nunca la hemorragia. Entonces ella estaba, yo me imagino, desolada, hermano, estaba totalmente desesperanzada. Y seguramente invirtió, fue a los médicos, a los especialistas del momento, y nadie le pudo ayudar. Y no hace más que aparecer Jesús en ese lugar, porque ni siquiera fue directamente a ella, apareció en ese lugar, y a ella le volvió la esperanza. Como cuando llegó el Señor a mi vida, a tu vida, volvió la esperanza, porque Cristo trae no solo ánimo, sino que trae esperanza. Trae confianza, nos despierta la fe el Señor cuando Él aparece. Entonces es interesante ver cómo a esta mujer le volvió la esperanza, y dijo a sí misma: si solamente le tocara el borde al maestro, seré sanada. Y se activó su fe y se acercó como pudo. Y antes que, que hablara incluso con el Señor se da vuelta y le dice: mujer, tu fe te ha salvado, ten ánimo.
Entonces hay fundamentos acá que son espectaculares de entenderlo. Por ejemplo, que nuestro ánimo no depende de si nos pagaron o no, de si estamos bien con nuestra pareja o no, de que si tenemos salud o no, de que si estamos bien en el trabajo o no, de que y de cualquier otra cosa que podamos decir. El verdadero ánimo es este, el que nos da Jesucristo, porque Él tiene ánimo para dar, por eso Él le dio ánimo, ten ánimo. Yo cuando usted, por ejemplo, yo hemos estado al lado de una persona que se le murió el papá, un hijo, no sé, cualquier cosa, alguna problemática fuerte, una enfermedad grave, uno le dice ten ánimo y no pasa nada, po. No pasa nada, po. ¿Cierto? Son palabras, son buenos deseos, buenas intenciones, porque no tenemos el poder que tenía Cristo, eh, que le dijo, eh, cuando tocó el borde del manto, el Señor dijo, virtud salió de mí. Y le dijo a sus discípulos, alguien me ha tocado. Y yo me imagino, siempre he pensado en esa conversación con los discípulos, entre todo el alboroto y todos los montones de gente que habían alrededor del Señor. Más de algún discípulo le dijo, Señor, pero es obvio que alguien te ha tocado, todos te hemos tocado de alguna manera si estáis rodeado de gente, Señor. Y él ahí le dijo, no, alguien me tocó con fe, porque virtud salió de mí. Entonces cuando él dijo eso, la miró y cruzaron la mirada con la mujer y el Señor, como Él es poderoso, santo y conoce el corazón, la conoció y se dio cuenta de su grave enfermedad y solo ese toque a ese manto, a ese borde incluso, sanó a esta mujer porque ella tocó con fe al Señor. Entonces, y el Señor de vuelta le devuelve el ánimo, porque una persona que está enferma a ese nivel está totalmente desanimada, no tiene ánimo, no tiene ganas de nada, ha perdido la esperanza, ha perdido la fe, ha perdido la confianza. Pero cuando Jesucristo llega a nuestra vida, Él nos devuelve el ánimo, porque el ánimo trae consigo esperanza, trae consigo confianza, nos activa la fe, el deseo de vivir, de querer buscar del Señor, de saber que en Él tenemos fuerzas, tenemos ánimo, tenemos alegría. Que mi Señor Jesucristo les bendiga, mis hermanos. Si alguno está desesperanzado, está desolado, se siente solo, está afligido, afligida, angustiado, angustiada, se siente triste, que nadie lo entiende, tiene esa sensación en su corazón, ese sentimiento que nadie lo comprende, nadie te comprende, hermana, acércate al Señor porque Él anda por ahí, Él está rondando los lugares, Él está en todo lugar por su espíritu, por supuesto. Y el Señor está dispuesto siempre a entregarte ánimo, a devolverte la fe, la esperanza, la fuerza. Se pierde el ánimo y se pierden muchas cosas, mis hermanos. No te desesperes, no te sientas desamparado. El Señor dice en su palabra, yo no te dejaré ni te desampararé nunca. Y el Señor nunca lo ha hecho. Yo soy un testigo fiel de eso. Yo se lo puedo decir con toda la convicción de mi corazón y de mi alma, incluso cuando fui el pecador más acérrimo, cuando tenía mi vida en oscuridad, cuando estuve más lejos del Señor, Él siempre, siempre estuvo a mi lado, nunca me dejó solo. Todo lo contrario, mis hermanos, todo lo contrario, se encargaba de tocar el corazón de alguien y siempre alguien me hablaba, siempre alguien me decía algo. Y por lo tanto pude entender algún día que el Señor nunca me dejó, nunca me desamparó, ni tampoco lo hará contigo, no te va a dejar, no te va a desamparar. Si estás triste, llora a los pies del Señor. Fíjate que esta mujer la humillaba a la gente, a la sociedad de ese momento, pero ella después se humilló ante el Señor, pidiendo misericordia al tocar el borde del maestro con fe, el pelear entre medio de la multitud hasta que llegó al lado del Señor y le tocó al maestro, la peleó, por hermana. Hermano, la peleó. Ella no esperó que el Señor le preguntara o que mandara a un discípulo a preguntarle, pregúntale, yo no sé cómo se llamaba esta mujer, pongamos que se llamaba Juana. Pregúntale a Juana qué le pasa, porque siento, como yo soy el Señor, que algo le pasa. Ella no esperó eso, ella fue con su angustia, con su aflicción, a buscar al Señor, se metió entre medio de la multitud y la peleó hasta que llegó.
y el Señor hizo una tremenda obra en su vida. Es uno de los milagros maravillosos que hay en la Biblia. Hay muchos milagros, hermanos. Si una persona conoce a Cristo, eso es un gran milagro, es tremendo. Que alguien se arrepienta, que alguien se dé cuenta que estaba tan lejos del Señor y se vuelva a Cristo. No te detengas, no te sientas desamparado, desamparada, no te sientas solo o sola porque no lo estás. El Espíritu Santo está contigo, el Espíritu de Dios está al lado tuyo, el Espíritu del Señor está dispuesto a bendecirte, a sanarte, a tomar tu vida, a hacerte un cariño de esos que hace el Señor con su hermosa presencia, a activar tu fe con su hermosa presencia, su precioso amor, su misericordia. Que mi Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. No se sientan desamparados, no se desanimen, porque el verdadero ánimo no depende de las cosas terrenales, de lo que tengamos o no, depende de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nos acercamos al Señor, Él nos dio ánimo, desde ese verdadero ánimo que nos da el Señor, que permanece para siempre, porque no depende de lo que tenemos o no. Desde ese ánimo comienza la esperanza, comienza un nuevo caminar, una nueva vida, una nueva fe, un nuevo comienzo al lado del Señor. Que mi Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, les guarde, les llene de ánimo, de fuerzas, de alegría, de gozo, de paz, de comunión en sus vidas, para que sigamos adelante todos como ministerio, como familias, sirviendo al Señor, buscando de su presencia, haciendo su voluntad, porque siempre hacer su voluntad es ganancia para todos nosotros. Mi Señor Jesucristo les dé una muy buena noche, con un buen descanso reparador a todos ustedes y a sus familias. Mi Señor les bendiga. Amén y amén.